como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Como anillo al dedo, nos encontramos en el tercer mes del año y ya se entreven los escenarios económicos para 2025. El paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda no convenció, pues como lo comentamos hace semanas, su horizonte optimista rayaba en lo ilusorio. Rubros nodales fueron sacrificados y la revisión del TEMEC, prevista para junio del 2026, ya arrancó en medio de una gran incertidumbre y presiones del presidente estadounidense. Producto de su impulsiva, incoherente y por momentos caótica política arancelaria que ha provocado convulsión financiera y económico a nivel global, pérdidas millonarias en acciones que cotizan en distintas bolsas, debilitamiento incluso del propio dólar estadounidense, alza significativa en las expectativas de inflación y el aumento a 40% en la perspectiva de riesgo sobre posible contracción económica en Estados Unidos han enmarcado estas últimas semanas. Coincidente con los días negros de los mercados estadounidenses, en México se nombró a Edgar Amador, nuevo secretario de Hacienda, como presagio de un mal augurio. Pues 2 días después, la agencia Moody's cambió a negativa la perspectiva del sistema bancario mexicano. En su primera declaración, Edgar Amador expresó a nivel de mito fundacional que no habría guerra arancelaria. Curioso, porque el 51% de los productos que México vende a Estados Unidos entran en el rubro de nación más favorecida, esto es, fuera del TEMEC, y estos pueden pasar a partir de abril de pagar un arancel del 3 al 25%. Por su parte, el ex subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, sostiene que los agregados del PIB sugieren ya que México se encuentra en una plena desaceleración y aún sin la imposición de aranceles, el PIB solo crecerá 0.8% en 2025, consenso entre especialistas y el propio Banco de México. Malas noticias para el gobierno que pretendía bajar el déficit fiscal de 5.9 a 3.9% del PIB. Por cierto, el más alto desde la administración del presidente de la Madrid, una de las tantas herencias del expresidente López. La consecuencia es que la estabilidad macroeconómica, que llevó más de 3 décadas construirse, amenaza con derrumbarse si México no cumple con sus planes de consolidación fiscal. Y si Estados Unidos entra en recesión, el impacto en México puede resultar demoledor, conforme a experiencias ya vividas. Todo indica que se entró en un vaivén, en un sube y baja que perdurará por un buen tiempo y en el que poco será promisorio. Incertidumbre y desconcierto serán normalidad, y bajo los tiempos de la inmediatez, se descartan los análisis serios y se desecharán las estrategias. Todo será simplón y barato. Cuando se gobierna, destruyendo las instituciones de la República, favoreciendo la corrupción impune a cambio de lealtad, encerrado en la política interna y desdeñando la exterior, aliándose a regímenes autoritarios, fomentando alianzas con el crimen a cambio de prebendas electorales, solapando abusos del régimen, desdeñando instituciones académicas e instituciones civiles críticas, despilfarrando recursos a cambio de la subsistencia en el poder, se arrastra al país sin remedio a la fragilidad extrema y al menoscabo de su integridad. Imposible esconder tantos errores y fracasos cometidos, incluso a pesar de la desaparición de los órganos de transparencia y fiscalización del Estado. La podredumbre que sale continuamente avisa y confirma el envilecimiento de la anterior y actual administración. Y todo se nota. La administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, ha emitido desde el inicio de su administración una serie de órdenes ejecutivas que, enmarcadas en el eslogan "Hit the ground running", que se traduce como empezar algo de inmediato, con toda motivación, o simplemente golpear corriendo, ha destacado el perfil que le distingue. Con el triunfo de Donald Trump, ganó el grupo WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Trump es supremacista blanco, presbiteriano, adherido a un patrón de pensamiento religioso conocido como teología reformada y a una forma de gobierno que enfatiza el liderazgo activo y representativo. Trump está arrogante porque ganó voto popular, voto electoral, control de la Cámara de Representantes, del Senado y tiene a la Suprema Corte de Justicia. Tiene todo el mandato y va por la imposición de su Agenda Project 2025
por sobre la agenda woke del grupo demócrata que en México ha sido aliada de la actual administración. Por ello se visualiza su distinta forma de gobernar a la anterior, más hostil, más enérgica, más agobiante hacia sus oponentes, buscando no dar oportunidad de analizar, planear o poner resistencia, avasallando y con la osadía de lo inevitable. Todo ello con la firme convicción de que funcionará en cualquier país débil. Y en México, la velocidad de la desintegración de casi todo ha sido clara. La irrupción de una política de espalda a la ética, con un populismo desbordado y demagogia contaminada, con un gobierno apropiándose del poder con el aplauso y presunta aprobación social, señalando al enemigo y erigiéndose como salvador encarnado del pueblo, apartándose de la crítica, apoderándose del Congreso y del Poder Judicial, imponiendo la narrativa para fortalecer el proceso de desgaste de los distintos sectores de la sociedad. Todo ocurre. El grupo gobernante busca quedarse con todo, incluso con aquello sin estar autorizado, porque no se le pidió, con una sociedad que observa cómo sus votos otorgados a un candidato o partido migran de esa a otra opción, por la que no se votó, pero lo toma con naturalidad, con una sociedad envuelta en un torbellino que le impide incluso indignarse, sorprenderse, pasmada y cruzada de brazos. Se corrobora en la praxis que cualquier grupo social, con los condicionamientos apropiados y las circunstancias propicias, puede aceptar y hasta facilitar las peores atrocidades. Como comprobaron Dietrich Bonhoeffer y después Hannah Arendt, la maldad no surge de un estadio inherente de los individuos, surge de las estructuras sociales y políticas que propician una deshumanización generalizada y la evasión de las responsabilidades individuales. Las estructuras se construyen para descargar tanto la culpa como la responsabilidad y permiten que el individuo cometa actos extremadamente maliciosos y deshumanizantes. Hoy, Trump es el nuevo anillo al dedo del morenismo. Todo lo que suceda mal o no suceda será culpa de Estados Unidos y su presidente. Aquí nunca se reconocerá la incompetencia. Todo crítico será acusado de enemigo de México vía cursilerías fanáticas y patrioteras. Y cuidado, ante el declive económico, la caída de la inversión extranjera directa, los golpes arancelarios, la incertidumbre en tasas, lo pernicioso de la reforma judicial, la liquidación del nearshoring, la tentación de utilizar los remanentes de operación de Banco de México o reorientar los recursos privados del Infonavit, crece. Postdata. ¿Es casualidad que Edgar Amador dirija ahora la Secretaría de Hacienda? Curioso, porque en 2021, durante el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Claudia Sheinbaum, ella misma lo acusó y fue inhabilitado por dirigir un esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas fachada, además de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de reconstrucción tras el sismo de septiembre del 2017. ¿Será acaso la consolidación de la desvergüenza como norma en la vida pública? Ojalá que no.